Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Tenemos un móvil ahí en Florencio Varela, ahora vamos a estar con todo este tema de este centro supuestamente clandestino de trata de adicciones y con la detención de este personaje mediático del Teto Medina. Pero tengo también otro móvil en Plaza de Dos Congresos, ahí frente al Congreso, porque hoy está sesionando el Senado a pedido del oficialismo por el tema ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Y en la plaza hay varias manifestaciones porque también hay varios sectores que quieren meter temas legislativos que están dejándose de lado. En un ratito vamos a contar cómo es la situación de los nuevos pobres en la Argentina. Van a ver cómo está hoy la canasta de la pobreza, ya el mes pasado en 120.000 pesos mensuales para una familia tipo. Viene creciendo a ritmo de 8.000, 10.000 pesos por mes el costo de la canasta. 8.000, 10.000 pesos por mes el costo de la canasta de la pobreza. Y van a ver cómo están los salarios registrados, los salarios en blanco, supuestamente los mejor pagos en la Argentina en relación a ese dato de la pobreza. Por eso cómo se da este fenómeno de los nuevos pobres, empleados en blanco, registrados, que se están cayendo de la clase media a la pobreza. Pero vamos con el móvil, ahí en el Congreso, ahí está nuestro colega Diego. Nicolás, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, mientras aquí en el Senado se está preparando todo para la sesión que comenzará dentro de 1 hora y media aproximadamente, te quiero mostrar aquí cómo ha llegado lo que se denomina la Marcha Madre, que es esta marcha, esta movilización de quienes están pidiendo una ley específica de adicciones. Una movilización que había sido convocada mucho antes de conocerse este tema del día de hoy, con las detenciones y con la clausura. Hay algunas caras conocidas, otras que no, y que han llegado hasta aquí a mandarle un mensaje justamente a los legisladores. A ver, le quiero preguntar a Marina Charpentier, quien está aquí, ¿cuál es el mensaje que van a llevar hoy o que traen hoy al Congreso para los legisladores? Estamos pidiendo una ley específica de adicciones, en primer lugar, y estamos tratando de que se visibilice que hay que cambiar la ley de salud mental, por lo menos modificarle algunos artículos. Es muy importante, hay 30 proyectos presentados y todavía no se ha tratado. Si esto no es un tema importante, los temas importantes, ¿dónde están? Realmente necesitamos que se hable de adicciones. Gastón, perdón, vos como una cara también conocida, traes este mensaje como para que llegue un poco más profundo. ¿Podés sintetizarnos ese mensaje que le traen al Congreso? Bueno, es lo que venimos hablando, llevar y el pedido de una ley específica de adicciones. ¿Por qué? Porque ya a esta altura no caben dudas de que las adicciones están presentes en todos los estratos sociales, en todos los barrios, en todos los partidos políticos, en todas las elecciones sexuales. Hay que hablar de esto y es ahora, como decía Marina o decía Lala, se están muriendo los pibes ahora. Mientras yo estoy hablando, se está muriendo un pibe. Mientras yo estoy hablando con vos, contestando esto, un pibe está probando Paco, pasta base, crack por primera vez y no hay un volver limpio de eso. Siempre se vuelve golpeado. Entonces, digo, si vamos a seguir esperando, cagamos. Perdón que lo diga así, cagamos. Cortémosla, no nos hagamos lo boludo y tratemos los temas que tenemos que tratar. Gracias, Gastón. Gracias. Bueno, ahí los testimonios y cuál es el planteo, Maxi, que están trayendo en esta marcha, que tiene una nueva edición frente a las puertas del Congreso pidiendo una ley específica de adicciones. Bien, Diego, te quedas ahí en el Congreso porque hoy, sorpresivamente, llamó a sesión en el Senado el oficialismo, obviamente encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, para tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a seguir de cerca lo que sucede en el Senado. Carlos, titulame simplemente, porque esto también ha generado mucho ruido en ese tema de si iba a haber diálogo o no en la oposición-gobierno. Y bueno, esta sesión anticipada, sorpresiva, que convoca el oficialismo para tratar un tema que aparte le es muy difícil avanzar, porque que se amplíe la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros, inicialmente se pensaba también a 25, hoy son temas que no tienen ningún tipo de viabilidad práctica, porque más allá de que al oficialismo le va a ser muy difícil pasar esa ley en diputados, no tiene ninguna chance el gobierno de designar un juez de la Corte Suprema de Justicia, porque necesita los 2/3 del Senado, que no tiene el número. Está muy parejo. De hecho, hoy hay vacantes en la Corte Suprema de Justicia que se podrían cubrir
si hubiera un acuerdo político entre gobierno y oposición, porque el presidente propone y con 2/3 del Senado se aprueba. Es decir, se está ampliando la Corte, o se busca ampliar la Corte con algo que este gobierno no tiene ninguna chance después de instrumentar. Entonces la pregunta es ¿para qué? Esto ha generado, titulame y después volvemos sobre el tema, mucho ruido político nuevamente entre el gobierno, el kirchnerismo y la oposición. Claro, a ver, en un ratito nada más, 2:30 de la tarde, Cristina Fernández de Kirchner llama a sesión en el Senado, donde tienen mayoría y algunos por ahí como una especie de expresión de deseo, Maxi, dicen que podrían llegar a juntar los votos. Ahí está Rodríguez A, que no se sabe qué puede llegar a hacer. Es decir, la política es el arte de lo posible. ¿Qué es lo que quiere Cristina puntualmente? Ampliar el número de integrantes de la Corte. En un principio se pensaba en llevarlo a 25, hubo negociaciones, el proyecto terminó en que serían 15, según el proyecto, quienes integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero inmediatamente desde la oposición, puntualmente desde Juntos por el Cambio, salieron a decir ayer a la tardecita que lo que busca Cristina con esto es lisa y llanamente impunidad. Entonces mina esa posibilidad de un acuerdo, de un diálogo en un contexto de país, porque pone sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner un tema donde no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Cuál es la lectura también, incluso dentro del espacio que gobierna? Que Cristina está muy preocupada por su situación judicial y encuentran en un cambio en la Corte Suprema de Justicia, donde seguramente terminarán todas las causas que se están definiendo hoy en Comodoro Pi, la solución a el veredicto final de la justicia. Entonces, insisten en este tema de ampliar de 5, bueno, ahora está en 4, a 15 miembros, es el proyecto definitivo de la Corte Suprema. Sí, Carlos, pero podemos volver sobre el tema, porque insisto, ya los políticos con los gestos y el show de un lado y del otro cansan. Ahora vamos a abordar los temas de fondo. Acá está Sabore con el tema de los aumentos, la disparada total de precio de alimentos en los supermercados, en los autoservicios. Ahora nos va a contar qué está pasando con algunos productos básicos. Pero insisto, esta idea de Cristina lo que busca es quedarse con la Corte Suprema. Cristina no puede designar, el oficialismo no puede designar un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hace falta 2/3 del Senado. No han designado un procurador general de la Nación porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Es decir, el presidente tenía con acuerdo de parte de la oposición la posibilidad de designar al doctor Rafecas, que es actual juez federal, y no se designó. Entonces, después vamos a analizar un poquito más profundo, porque si no, todos hacen su show. Cristina para su hinchada diciendo, miren, voy a ampliar la Corte, pues es una Corte que persigue el lawfare y la persecución política, y del otro lado la oposición dice, Cristina va por todo, se va a llevar puesta la Corte y está buscando la impunidad. Es decir, eso es lo que te marcan desde los dos lados de la grieta, ¿no? Es un show, es un show. Cristina hace el show con la Corte y la oposición hace el show con el show que inicia Cristina. Pero hoy Cristina no tiene, ni Cristina, ni Alberto Fernández, ni el Frente de Todos, no tiene ninguna posibilidad hasta el final del mandato de este gobierno, en diciembre del 2023, de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Mientras no haya un acuerdo político grande, amplio, entre gobierno y oposición. Voy a los temas importantes. Fíjense lo que es este número, que es verdaderamente muy impactante y ahora lo vamos a ver del lado de los precios. El INDEC informó en las últimas horas que la canasta básica de la pobreza, que se llama la canasta básica total, está en 119.757 pesos. 119.757 pesos. Obviamente, ya en el mes de septiembre, eso va a estar en casi 130.000 pesos, porque esa canasta de la pobreza está subiendo a un ritmo de 8.000, 10.000 pesos por mes. Fíjense que en agosto, estos 119.800 pesos para redondear, significó un incremento del 7,3%. Es decir, la canasta de la pobreza aumenta en agosto por arriba de la inflación, 7,3%, la inflación fue 7%. Y en lo que va del año, enero-agosto, aumenta 57,3%, también un punto por arriba de la inflación que fue el 56,4%. Lo que les quiero mostrar es que el ritmo de esta canasta de la pobreza son 8.000 pesos más de como estaba en julio. Y si uno lo compara con enero, eran 78.600 pesos la canasta de la pobreza para una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Estamos hablando de prácticamente 40.000 pesos más
la canasta de la pobreza en 8 meses, 40.000 pesos más. Entonces, no hay forma de compensar esto. ¿Qué hay que darle a los trabajadores todos los meses? Un bono de 8.000, 10.000 pesos para que no se coma su ingreso real la inflación. Es imposible. A este ritmo así no funciona. Y esto que el ministro de Economía trata de implementar, que es un plan de estabilización del dólar para que no se espiralice todo y que por ahora lo ha logrado, alejarse del abismo, del escenario de crisis total, bueno, ahora hay que pasar a una segunda etapa, porque a este ritmo, 6-7% mensual, cada vez más los empleados caen por debajo de la línea de pobreza. De hecho, comparemos estos 120.000 pesos que, insisto, eran en agosto, la canasta de la pobreza para una familia tipo, con los ingresos en blanco de la Argentina. Estos salen de los datos del SIPA de AFIP, del Sistema Integrado Previsional Argentino, de la AFIP. Esos son los salarios en blanco promedio. El salario total sectores promedio de la Argentina en blanco, bruto, no de bolsillo, bruto, que toma la AFIP está en 131.954 pesos. Es decir, que el salario promedio de la Argentina está apenas 10.000 pesos arriba de la canasta de la pobreza. ¿Se entiende? Es decir, estamos ahí. Ese es el salario de los mejor pagos, en blanco. Ahora veamos todos los sectores que si tienen un jefe de hogar que trabaja o una jefa de hogar que trabaja en alguno de estos sectores en blanco y la otra persona hace tareas del hogar, una ama de casa, un amo de casa, lo que fuera, es decir, uno de los dos está trabajando, están directamente en la pobreza, siendo que tienen un empleo formal que en general era un empleo típico de clase media. Bueno, fíjense, salud y servicios sociales, salario promedio 120.000 pesos. Es decir, directamente en el límite de la pobreza. Salud, los empleados de salud y servicios sociales, ahí hay mucho empleado estatal. 120.000 pesos, directamente en el límite de la pobreza. Este es el salario bruto, es decir, que el salario de bolsillo de estos empleados los pone directamente bajo la línea de pobreza. Sector comercio, salario medio 116.447 pesos. De nuevo, por debajo de hoy de la línea de pobreza del mes pasado de 120.000 pesos. Servicios inmobiliarios, los que trabajan en la inmobiliaria. Salario promedio en blanco informado por AFIP. 97.000 pesos, bruto, bien por debajo de la canasta de la pobreza. Es decir, todos estos sectores que típicamente eran sectores de clase media, algunos clase media baja o lo que fuera, hoy están sumergidos, son empleados en blanco, que están por debajo de la línea de pobreza. Administrativos, actividades administrativas y servicios de apoyo lo define la AFIP. Salario promedio 93.972 pesos, salario bruto, bien por debajo de los 120.000 pesos de la línea de pobreza. Sigo con otros sectores que están en una situación, insisto, empleados que podían ser antes clase media, media baja y que hoy directamente están muy por debajo de la línea de pobreza si el jefe de hogar es el único sustento de la familia tipo, 2 hijos, y está trabajando en blanco. En la construcción, salario promedio 92.000 pesos, salario bruto. En blanco, informado el mes pasado por la AFIP. Agro y pesca, 83.482 pesos el salario promedio bruto. Es decir, muy por debajo de los 120.000 pesos de la línea de pobreza. Enseñanza. Acá hay mucho empleado educativo, maestros y demás, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, sino de todo el país que están con salarios muy por debajo de la línea de pobreza, 71.000 pesos de salario. Y hotelería y gastronomía, acá hay toda una discusión, digamos, si parte de estos sueldos no son formales o van en negro, lo que fuera, pero la AFIP informa que están con un salario promedio de 65.000 pesos. Estamos, de nuevo, una línea de pobreza en 120.000 pesos que está creciendo a un ritmo del 7% mensual. Imposible, imposible de compensar. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner un bono todos los meses en esos sectores para que no se queden cada vez más sumergidos. Y el otro dato que dio el INDEC es la línea de indigencia, que también suenan todas las alarmas porque es la canasta básica solo de alimentos. Y esa línea de indigencia, según el INDEC, para una familia tipo, es decir, los que pueden comer y si no llegan a este ingreso mínimo, ni siquiera comen y son considerados indigentes, es decir, no pueden desarrollar, dice el INDEC, una actividad física moderada.
53.000 pesos, la canasta ahora, el mes pasado, en agosto, subió también, arriba de la inflación, 7,1%, y en los primeros 8 meses va a un ritmo del 60%, 60,3%, 4 puntos por arriba de la inflación. Es decir que la canasta a este ritmo, la canasta de la indigencia, este año supera cómodamente el 100% de aumento, la canasta básica alimentaria. Fíjense que en enero en 34.000 pesos, es decir que subió 60%, casi 20.000 pesos. ¿Cómo se hace para, de alguna manera, mantener mínimamente la cohesión social, cierto nivel de consumo y una situación en el año electoral que le permita al gobierno tener alguna chance en la contienda electoral? Ese gran interrogante de todos se hacen si no se hace un cambio drástico, si no se baja la inflación del 7 o 6% mensual al 2% mensual, al 3%. Y lo que se está discutiendo hoy entre los economistas es que eso no se puede lograr si no haces en una segunda etapa un programa de shock. Un programa fuerte, que tiene sus riesgos, pero que parece a esta altura inexorable. Están Mariel Fornoni y Ricardo Rubier. Gracias a los dos por atendernos. Ya vamos a hablar de un poquito de los precios con Sabor, ya me trae algunos productos ahí que están volando en su precio. Gracias a los dos. Mariel, bueno, empiezo por vos. ¿Cómo estás viendo esto que todos coinciden es hoy el principal problema de los argentinos? Ni la denuncia de corrupción, ni la preocupación que ha generado en la dirigencia política, con razón, el atentado a Cristina, sino lo que está sucediendo, ni las peleas entre oficialismo y oposición, la grieta, sino lo que está sucediendo día a día con el bolsillo de los argentinos. Sí, bueno, es la principal preocupación desde hace mucho y me parece que la gente está muy preocupada porque siente que la discusión de la política va por otro lado, ¿no? Y no por atender esa problemática. Creo que el gobierno además tiene, a ver, más allá de que la inflación es un tema con poca grieta, es decir, que estamos todos de acuerdo con que la inflación es el principal problema, eso no será en otros temas, como por ejemplo la corrupción. También es cierto que tanto la inflación como la seguridad o la inseguridad son temas que más preocupan al votante más duro del gobierno, porque son de alguna manera los sectores más desprotegidos. Quizás otros sectores tienen ahorros o tienen algún otro acceso a seguridad privado de algún tipo o no viven en lugares tan desprotegidos. Entonces, me parece que también hay un grado de insatisfacción alta derivado de que además esto le está pegando fundamentalmente a los sectores que más han apoyado al gobierno. Nosotros este mes tuvimos por primera vez la aprobación al gobierno nacional por menos de 20 puntos, es decir, 19% de la gente aprueba al gobierno de Alberto Fernández. Esto es muy bajo. Si nosotros miramos, por ejemplo, y lo comparamos cuánto tenía Macri cuando perdió la elección, tenía 26%, cuánto tenía Cristina cuando perdió la elección, tenía 32%. El gobierno nacional está en 19%, quiere decir que está rompiendo el piso prácticamente de las últimas elecciones, ¿no? Lo sumo a Ricardo Rubier respecto a esto que decía Mariel respecto a la base electoral del oficialismo. Y también este fenómeno que yo mostraba ahí con los números, esta situación de nuevos pobres, es decir, gente que tiene un empleo, porque el empleo se ha recuperado fuertemente respecto al nivel prepandemia, pero tiene un empleo, incluso en blanco, que son los mejores remunerados. Cité varios sectores ahí de servicios, incluso el agro, la construcción, bueno, comercio, administrativo, docentes, sector salud, que están con un empleo en blanco que los deja abajo de la línea de pobreza. Es decir, es una clase media, media-baja que se cayó directamente. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo se procesa eso, Ricardo? ¿Se me cortó? ¿Se me cortó, Rubier? Parece que se cortó. Bueno, dejo la pregunta para vos, Mariel, entonces. Sí, bueno, evidentemente por eso digo, ese es el perfil de votante duro del kirchnerismo, ¿no? Y me parece que además hay un aspiracional que se ha caído, no solo la cuestión concreta, sino también el aspiracional, y por eso me parece que los más críticos son justamente los sectores más jóvenes. Cuando vos mirás la valoración de la dirigencia política por segmento etario, ves que los más jóvenes realmente están muy, muy enojados. Tal vez era un sector que era
que el kirchnerismo podía traer más fácil antiguamente y hoy no lo está logrando, porque ve que desde hace 8 años o desde que esa clase joven tiene uso de razón, está cada vez peor. Y la verdad que para la juventud pensar que otra vez la discusión parece ser, si va a ser Cristina, va a ser Macri, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo y no de resolverle sus problemas, me parece que ese es el enojo tan grande, sobre todo los sectores más jóvenes que son muy, muy críticos. Nosotros tenemos las imágenes nacionales segmentadas de alguna manera y si bien o sea, hoy no tenemos imágenes positivas altísimas ni diferenciales positivos tan altos como teníamos en otro momento. Hoy tenemos por ahí los 3 primeros de la lista son Larreta, Patricia Bullrich y Lustó, pero que Larreta tiene 3, Patricia Bullrich tiene 1 y Lustó tiene 0, algo. No existen esos valores tan grandes. Ahora, si vos los segmentás por edad, los menores de 40 años tienen una imagen muy, muy crítica de la dirigencia política. De toda la dirigencia política. De toda la dirigencia. Lo sumo a Rubié con esto que decía Rubié respecto a esta situación que se está dando, que hay una inflación, la verdad que inédita. Después vamos a discutir un poco si es necesario un plan de shock y lo que ha pasado en otras experiencias históricas, ¿no? Donde, aunque uno haga todos los deberes con el FMI, política monetaria y fiscal, es muy difícil desacelerar esta inflación del 6%, 7% mensual que está corriendo. Y con esta inflación, sectores que eran de clase media y bueno, cada vez más tienen empleo, están registrados, todo lo que sea, pero se sumergen debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo estás viendo que está volcando, digamos, a la opinión pública? Sí, indudablemente esto es una novedad que el trabajo en blanco en la Argentina se convierte en un sinónimo también de pobreza. Esto es algo que no habíamos visto antes y realmente es un hecho notable y extraordinario desde el punto de vista social y es un castigo más, ¿no? que se reproduce en lo que estaba planteando Mariel, que es la gran desazón, la desilusión que tiene amplios sectores, sobre todo los menores de 40 años, respecto a la política y las posibilidades. La lucha política está planteada. Hoy, ¿cómo está planteada? Salvo la ventaja que seguramente vamos a coincidir, que hoy tienen la posibilidad o la propuesta de Juntos por el Cambio, ventaja por el momento relativa, pero ventaja con respecto a que hoy en día las fuerzas políticas no logran pescar un pescado más. No logran pescar un pescado más. Es decir, no logran entusiasmar y a generar movimientos activos de parte de la población, de los jóvenes, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Tanto el oficialismo y la oposición no logran movilizar voluntades en función de un proyecto. No está. Les hago una última pregunta a los dos. Empiezo por Mariel. Con este ritmo inflacional, queda un año, ¿no?, hasta la elección. Por eso, digo, más que hablar de la elección, yo creo que el problema lo tiene el oficialismo, que tiene que gobernar. Es un problema fundamental, digamos. Y puedo contar todos los riesgos que tiene estar moviéndose con una inflación del 100% anual, de pensar que esa inflación la tenés controlada y en cualquier momento te podés ir a la banquina, te podés comer una curva que te genere una crisis mayor. Pero desde el punto de vista de la dinámica social, ¿ustedes ven que la sociedad, bueno, hay 100% inflación, 6% mensual, 7%, ha aprendido a convivir con eso? Porque hasta ahora hemos tenido inflaciones 25, 50, 2 últimos años de Macri, hasta el año pasado 50, este año se instala en 100%. Y la verdad que si no se hace algo especial, el año que viene va a estar, en el mejor de los casos, entre 80 y 100%. ¿O tiene un riesgo, digamos, esta situación de que cada vez más gente tiene dificultades para llegar a fin de mes? Bueno, primero creo que por eso también son más críticos los sectores más jóvenes que no están tan acostumbrados a convivir con inflación. Quizás los que tenemos otra edad ya hemos pasado por muchas de estas situaciones. El tema es
que por ahí en algunos otros momentos uno tenía como paritarias que iban acompañando a la inflación y el nivel de pobreza y el nivel de asistencia era totalmente diferente, es decir, no había la asistencia que hay ahora y no había el nivel de pobreza que hay ahora. Entonces, sí es cierto que es un problema para el gobierno, primero porque gobierna y segundo que en términos de elecciones los oficialismos son los que están en juego, o sea, el que gana o pierde la elección, él es el oficialismo, no la oposición. Y creo que un tema fundamental acá es el grado de confianza que tiene la gente en que el gobierno pueda hacer algo con esto. Cuando nosotros le preguntamos, ¿el gobierno puede resolver el tema de la inflación? El 80% dice que no. Cuando asumí Massa como ministro de Economía, volvimos a preguntar esto, ¿usted cree que puede hacer algo? 60% le iba un poco mejor que al gobierno, 60% dijo poco o nada, ahora volvimos a medir, 67% dice poco o nada. Entonces, el tema no es solo la valoración de la situación, sino la poca confianza que hay, y vos sabés que la economía es confianza, entonces por más medidas, por más cuestiones, cuando no hay confianza, la verdad, nadie va a poner un peso, nadie va a invertir, nadie va... El tema es cómo recuperar la confianza. Rubier. Sí, a la pregunta tuya yo te diría, desde el punto de vista sociológico, las sociedades tienden a adaptarse a situaciones muy dramáticas y terribles, como el caso de una guerra, por ejemplo. Las sociedades tienden a adaptarse. Ahora, la adaptación que tienen respecto a situaciones terribles, negativas, aberrantes y demás, eso no significa que pierdan la noción de lo mejor. Eso no significa que pierdan la noción de la posibilidad de estar mejor. Lo que aparece en esas situaciones que vos planteás, Maxi, lo que aparece es lo que yo llamo lo intersticial. Es decir, la política pasa a ser rascar el fondo del tarro, buscar intersticios. Sergio Massa es un intersticio, y en ese intersticio operar para desarrollar políticas que, como bien se planteaba recién, no se puede negar a 80, 90% de inflación. Sergio Massa, tomando el ejemplo, trata de hacer política de intersticio por encima de una inflación desbordada. Les agradezco a los dos, Fornoni, Rubier, gracias, muy amable, muy interesante escucharlos como siempre. Sí, bueno, ahí estaba Mariel Fornoni y Ricardo Rubier. Está Sabore de la Federación de Autoservicios, gracias por venir, como siempre. No, por favor. Me ha mostrado algunos productos, están totalmente desbandados los precios. ¿Con aumentos de cuánto en los últimos 3 meses? No, yo lo que te quería mostrar, Maxi, es esto, ¿no es cierto? Que este aceite nosotros le estábamos pagando 360 pesos, sí, ¿cierto? Y lo vendíamos 450. Sí. Hace 2 martes atrás lo empezamos a pagar 724. De 360 a 724. Es decir, 100% aumento le vino... Exacto. Por lo tanto... ¿En 2 semanas? Hace 2 semanas atrás, de un día para el otro, cambió el precio. 100% aumento. 100%. Por lo tanto, de 4.50 lo tenemos que vender a 8.90. El tema del azúcar. Es decir que el consumidor tiene que pagar 100% más caro el aceite. Más. Así, ese aceite que está ahí, ese mismo. El azúcar, sí, que hace 60 días atrás, no estoy hablando de 2 años, 60 días atrás, la pagamos 117 pesos de costo, hoy la pagamos 220. También, entonces, casi 100% de aumento. Entonces estamos hablando, con la harina nos pasó lo mismo. Entonces estamos hablando de materias primas. Entonces, claro, después cuando viene la boleta de las galletitas... Aumenta todo. Viene con un 12, y es lo que ustedes recién hablaban, de estos saltos que empiezan a dar. O sea, nosotros nos vamos a seguir negando a naturalizar que nos cobren lo que nos están cobrando y los aumentos que nos están cobrando. Porque cuando el INDEC, Maxi, dice que es un 6,3, un 6,8, estamos en lo que es productos de limpieza, higiene personal, no menos de un 10% por mes. Ahora vamos a seguir con el tema y vamos a contar una reunión que tiene Massa con los empresarios para
ver un poquito, ahora vas a contar, de la reunión con la UIA, me parece que ahí está todo el tema de insumos, hay una preocupación enorme los empresarios a partir de octubre con el tema de que se están agotando stocks y que tienen dificultades para mantener nivel de actividad, pues no tienen insumos importados para poder avanzar con eso. Está Carlos Estrione, gracias Carlos por venir, vamos a ver un poquito qué se pasó ahí en Florencio Varela. Vamos a ir antes una tanda perdón, vamos con el móvil primero y después vamos a una tanda. Ahí está Diego Cañete en Florencio Varela. Así es, Maxi, sí, estamos en Berazategui, frente a la entrada, al acceso de la granja La Razón de Vivir, la granja que está siendo todavía allanada, los chicos todavía están ahí, alrededor de 50 chicos se encuentran en el supuesto tratamiento para dejar la adicción de las drogas. Hay un poco de desconcierto, como verás, hay un montón de familiares en la granja esperando saber qué va a suceder con sus parientes, ¿no?, que están dentro de la institución. Porque algunos, se ha dado en estos últimos minutos, que algunos de los chicos que están adentro han pedido ser trasladados, lo han llevado a la comisaría tercera para que se encuentren con sus familiares. Si querés podemos charlar con algunos de los familiares que dicen que para ellos es un lugar en el cual los chicos estaban contenidos, que los trataban muy bien, que si bien los hacían hacer algunas actividades era para que se encuentren ocupados. Quería charlar con Milena, acá está Milena, que está el hermano en el lugar. Hola Milena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Melanie, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Contame, ¿tuviste alguna novedad acerca de lo que va a suceder con tu hermano? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía. ¿Lo venías a visitar hoy? Hoy lo venía a visitar, sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué resultado de cuando vos viniste, te encontraste con toda esta situación? Por ahora nada, todavía no salió nadie a hablar, a decir nada de parte de la policía, porque tengo entendido que los directivos están demorados. Bien, ¿y tu hermano lo trataban bien? ¿Cuánto hace que estaba internado acá en el lugar? Mi hermano va a ser un mes, lo trataban bien. Desde que vine todas las visitas de los jueves y todos los domingos. Yo, mis otros hermanos, su exmujer, los amigos. No tenemos nada malo para decir del lugar. Nada malo. Ahí se lo vincula a Teto Medina, que hacía una especie de operador de terapia o algo por el estilo. ¿Esto es así en este lugar? Lo que yo tengo entendido que él es operador socioterapéutico y venía al lugar a dar charlas motivacionales como hacen tantos otros socioterapéuticos, nada más que él es famoso. Nada más que por eso. ¿Y tu hermano qué te transmitía en este tiempo que estuvo acá acerca del lugar? ¿Si le hacían hacer trabajos forzados o algún tipo de castigo? No, cero. Ellos trabajan acá, tienen una profesora de arte de terapia, tienen educación física, tienen psicólogo. Mi hermano estaba contento con el lugar, tuvo un episodio de querer irse, como cualquier chico que se quiere ir porque está haciendo un tratamiento. Nos llamaron a nosotros como familia para avisarnos, nosotros hablamos. Para que él se quede, porque la realidad es que él se tenía que quedar. Entendió, se quedó por su voluntad. Si quería irse, se iba, tenía sus cosas preparadas para irse. Eso fue el viernes, el domingo vinimos a verlo y le preguntamos qué había pasado y nos dijo que nada, que había tenido un pensamiento de querer irse, pero no relacionado al maltrato ni a nada con el lugar, sino simplemente por una voluntad propia de decir, bueno, no quiero estar acá, pero nada más. Nada más que por eso. ¿Y antes había intentado ir a otra institución? No, es la primera vez que él hace un tratamiento por adicciones. La primera vez. La primera vez. Bueno, Maxi, como podrás ver, sí, la situación es así. Hay, como te decía, mucha desinformación por parte de lo que está sucediendo adentro de esta granja y también lo que le transmiten a los familiares, ¿no? Por eso piensan quedarse durante todo el día de hoy acá hasta que tengan alguna respuesta de parte de las autoridades. Está claro, Diego. Carlos, ¿qué pasa con estos procedimientos? Hay una causa judicial detrás, lo escuché hoy al... Sí, claro. Ministro de Salud de la provincia, Kreplak, a decir que este establecimiento era un establecimiento clandestino, que no estaba habilitado, porque nunca se había registrado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Maxi, esta es una investigación que tiene varios meses. Hace aproximadamente 5 meses, 10 personas que estuvieron internadas dentro, claro, yo iba a decirte clínica, vamos a decir dentro de este inmueble. ¿Por qué? Porque no está habilitado, fue confirmado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tiene otras 3 clínicas más, 2 en Córdoba y una más en Florencio Varela. Es gente que está investigada por reducción a la servidumbre, por estafas, por asociación ilícita. Puede haber otros cargos más.
Pero lo cierto es que 10 personas que estaban internadas en este lugar hicieron la denuncia, comenzaron con las investigaciones y encontraron que un ex efectivo de la Policía Federal hacía las veces de juez y hacía como si fuese un allanamiento dentro de la clínica. ¿Para qué? Para que los pibes que estaban ahí adentro tuvieran miedo de irse, porque lo que necesitaban era que los pibes estuvieran dentro de la clínica. Después, para que se entienda un poco cómo era el modus operandi de esta organización, dentro del lugar había chicos que les llamaban los chicos tiempo. Los chicos tiempo eran pibes que ya hacía tiempo estaban dentro de ese lugar, por eso chicos tiempo, y que formaban parte de la estructura de la clínica. ¿Cómo? No dejando ir a los otros chicos. Si alguno de los pibes, porque atención con esto, ¿no? Y es la famosa discusión de salud mental, los tenían casi privados de la libertad a muchos de ellos. Se querían ir y no los dejaban salir. Tenían que ir los familiares a visitarlos porque no les permitían la salida. Entonces los chicos tiempo los custodiaban y si alguno se quería ir, le decían a los directores. Después si querés te cuento un poquito más, pero por ejemplo el director se hacía llamar El Salvador. Y acá empezamos otra vez, recuerdan, ¿no? El tema de la secta que hablábamos de la escuela de yoga. ¿Qué rol cumple este personaje mediático? El Teto Medina. Sí. El Teto Medina dentro de la organización está probado porque hay escuchas, horas y horas de escucha, que era una especie de marketing. Más allá de dar una charla, 2 charlas semanales dentro de esta clínica, lo que hacía era prestar su imagen o hacer publicidad en redes para tratar de conseguir más clientes, déjame decir, porque les cobraban entre 30 y 250.000 pesos según la persona. No estaba tarifado, por supuesto no estaba ni regulado. Y el Teto lo que hacía era dar 2 charlas semanales y además participar de reuniones y sobre todo en redes sociales para tratar de captar más gente que fuera a la clínica. ¿Y no había profesionales de salud que estuvieran atendiendo a los chicos o monitoreando? 2 mujeres se hacían pasar por psicólogas, ninguna de las 2 era psicóloga. Y acá estamos hablando de psicólogos como si fuese lo único necesario para un lugar de una clínica de tratamiento de adicciones. 2 mujeres que se hacían pasar por psicólogas que no lo eran. Bueno, hay todo un tema, ¿no? Porque lo engancho con el tema de la manifestación que había frente al Congreso, claro, y el desamparo de muchas familias con casos de adicciones en un contexto donde ha estallado el aumento de las adicciones y demás, ¿no? Como así también el narcotráfico. Es que, para ponerlo como ejemplo, los Estados Unidos tiene hoy una línea, el 988, que es la línea de asistencia para salud mental. Es una pandemia que está causando estragos, por supuesto que después de lo que fue el COVID, mucho más. Y en la Argentina lo que sucede es que vos encontrás en la puerta, yo lo hablaba antes con Diego, en la puerta de la clínica tenés los familiares que dicen, le salvaron la vida a él y a mi mamá, porque si él se moría, atrás se moría mi mamá. Pero lo cierto es que no hay que dejar de lado la investigación judicial. Es un lugar, insisto con esto, un inmueble que no estaba habilitado para prestar ningún tipo de servicio médico. Y detrás está, por eso es que hay una asociación ilícita, una escucha de una de las personas, no puedo decir el nombre porque no lo tengo confirmado, pero una de las personas le decía a otra, ¿cómo seguimos con el curro? Y ahora con el curro lo vamos a llevar hablaban de esta organización como el curro. ¿Cuántas personas hay detenidas? 17 personas, obviamente la más destacada es el Teto Medina, pero hay un ex efectivo de la Policía Federal y hay una mujer perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires que hacía las veces de jueza también. Entraba a la clínica diciendo, soy la jueza que tiene la causa de Maxi Montenegro, vos estabas internado, tengo tu causa, así que te querías ir. Todas simulaciones. Claro. Impresionante. Así que te querías ir de acá. Bueno, entonces activo la causa, vas a quedar detenido. No, me quedo. Entonces, como que y eran todos, hacían falsos allanamientos para hacer creer a los pibes que podían quedar detenidos si salían de la clínica. ¿Quién sigue esta causa? Hay un fiscal y hay una jueza. Hay un fiscal, sobre todo especializado en lo que es trata de personas. Si querés te lo confirmo en un... Pero todo este allanamiento y demás es por la intervención del fiscal y del juez. Exactamente. Fiscal y juez de Berazategui y instrumenta la Policía Federal y Policía Bonaerense. Perfecto. Carlos, te quedas un poquito más. Claro. Vamos a hablar un ratito qué pasa con la causa de Cristina Fernández de Kirchner, del atentado, si hay novedades respecto a eso. Carlos, ya vamos a ir, González Prieto, al Senado que está pasando ahí, que se viene una batalla fuerte entre oficialismo y oposición por el tema de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
Y ahora vamos a contar qué reunión va a tener Massa con la Unión Industrial Argentina por el tema insumos y también por el tema precios. Si lo sacan de acá, van a volver a la calle los chicos. Ahí en Florencio Varela. Bueno, hay una situación muy difícil. Maxi, está pasando que se acercó un oficial de delitos complejos para informarle a los familiares, ¿no?, que el procedimiento aún continúa, la Fiscalía continúa trabajando en el establecimiento. Lo que sí dijo, que se queden tranquilos, que los familiares están almorzando en este momento, los chicos que están en el lugar, en el establecimiento, y que confirmó que los que quieran quedarse se van a poder quedar, y aquellos que no estén conformes con las condiciones en las cuales los tratan adentro del establecimiento se podrían retirar. La duda es de los familiares si este lugar se va a clausurar o no, porque no está habilitado para cumplir este tipo de terapias aquí en esta granja de Berazategui. Así que continúan esperando a ver qué decisión toma la justicia en cuanto a que continúe la actividad en esta granja o no. Diego, seguimos ahí, en cualquier momento volvemos. ¿Qué está pasando, Claudio, con el tema Massa, con empresarios por faltantes y aumento de precio? Ahora vamos a checar con Sabore qué está pasando con los aumentos de precio ahora en septiembre y algunos faltantes en particular. Me acaba de llegar el ministro de Economía justamente ahí a la reunión con los industriales. En 5 o 10 minutos empieza el almuerzo, tiene una recorrida previa. ¿Dónde es? Ahí, en la Unión Industrial. Ahí el principal reclamo de los empresarios, sobre todo de las fábricas de alimentos, es que el gobierno les había prometido flexibilizar las importaciones. Hablamos de importaciones en algunos casos de productos terminados, en otros casos de insumos o de piezas para maquinarias, por ejemplo, y eso no se cumplió. Lo que le dicen los industriales que les habían prometido es: dejen que recuperamos algo de reserva, nosotros empezamos a flexibilizar las importaciones. Bueno, eso no está pasando, y lo que les van a decir los industriales a Massa es que si no flexibilizan las importaciones van a pasar 3 cosas. Una, se van a acelerar los aumentos de precios, hablamos de alimentos. Número 2, empezará a haber más faltantes de mercadería en la góndola de los supermercados porque hay empresas que no están pudiendo producir justamente alimentos, les faltan plásticos para los envases, uno de los ejemplos. Y número 3, lo que le van a decir es que si no flexibilizan urgente las importaciones, va a haber paradas en algunas plantas fabricantes de alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le faltan no solamente insumos para producir, sino piezas para algunas máquinas. Y lo que le van a demostrar en un documento es que el stock que habían armado en los últimos meses se agotó. No tienen más stock o tienen muy poco stock para seguir adelante si no les flexibilizan justamente. Ojo lo que pasa con este tema, porque lo que sorprendió es que uno de los sectores que más cerca está del gobierno, que es EGERA, la Asociación de Pymes, que tiene una línea muy cercana con el gobierno, con la Secretaría de Comercio y demás, son los que incluyeron en el presupuesto, y Massa lo avaló, que los empresarios que entren al blanqueo de capitales pueden usar esos dólares para pagar importaciones. Algo totalmente inédito que habla de la desesperación que hay en distintos sectores, es decir, son dólares que valen 300 pesos. Claro. Después hay que ver que cuando vos pagás importación a 300 pesos, ¿qué haces con los precios en tu cadena de suministros? Pero habla de la desesperación y de la preocupación que hay en el sector empresario para sostener nivel de actividad. Pues muchos dicen, lo que se viene, si esto no se destraba, básicamente el tema de los insumos para la producción, lo que se viene son suspensiones, paro de actividades. Paro de actividades en distintos sectores productivos, y lo están diciendo los empresarios más cercanos al gobierno, las pymes que están habladas en Cejera. Y de hecho, para un segundo que tengo una nota, ahora volvemos, Carlitos, con el tema. Y de hecho, el gobierno también está muy preocupado porque en octubre vencen los plazos, octubre, noviembre, que había establecido a fines de junio el Banco Central, a instancia de Guzmán, cuando se quedaron sin dólares entre Guzmán y Pelle. Se quedaron sin dólares, establecieron una circular del Banco Central que les dice a los importadores: consigan crédito comercial a 180 días, algunos sectores consiguieron a 120 días, a 90 días, y cuando pase ese plazo, una vez que ustedes hacen la importación con el crédito comercial que te da el proveedor del exterior,
el Banco Central les va a dar los dólares. Bueno, esos plazos están venciendo a partir de octubre. Sí. Y el Banco Central tiene que soltar esos dólares. Son fundamentalmente empresas multinacionales que han conseguido crédito comercial del otro lado porque son empresas muy grandes que tienen del otro lado a proveedores que son o las propias filiales o empresas o proveedores muy reconocidos del exterior. Pues la Argentina no puede caer en default con la deuda comercial. Eso no ocurrió ni en el 2001. Es decir, si vos te enviaron la mercadería, ya la nacionalizaste en aduana, y le tenés que pagar a 120, a 180 días al proveedor, te tiene que soltar los dólares el Banco Central, porque si no, se viene una cadena de default comercial de empresas muy importantes de Argentina. Entonces, hay gran preocupación respecto a cómo sigue esta dinámica del nivel de actividad fundamentalmente a partir de octubre. Ahora le voy a preguntar a Sabore qué está pasando con las remarcaciones, septiembre. Ojo que septiembre empezó muy mal, con una semana de muchas remarcaciones, sobre todo alimentos. Con aumentos muy fuertes en alimentos. Bueno, ¿qué está pasando ahora y qué está pasando del otro lado con el consumo? Sumo un tema que es este que ha generado mucho revuelo en las redes sociales porque se ha viralizado un video de la empresa láctea Vidal. Alejandra Bada Vázquez es dueña de esa empresa. Es una empresa láctea que fue bloqueada por el gremio, por Atilra, que es el gremio del sector lechero, y despidió a 29 de los 46 empleados y bueno, se generó un revuelo enorme. Está Alejandra Bada Vázquez en comunicación. Gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay un video suyo donde cuenta esta situación, de lo que ha pasado efectivamente en las últimas semanas y por qué llegaron a esta decisión. Pero a ver si se puede resumir un poco. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es un reclamo? ¿Este es un reclamo salarial? ¿Qué tipo de reclamo es el que había planteado el gremio? ¿Y cuál fue la metodología del reclamo? Bueno, la verdad es que justamente no se entiende el reclamo. Nosotros tenemos todos los sueldos al día, cargas sociales al día, no tenemos ninguna deuda, ni con los empleados ni con el sindicato. Esto hace más de 60 días que empezó el bloqueo, es un ataque feroz del sindicato en convivencia con algunos de los empleados de la planta, aquellos que fueron despedidos, para fundir a Lácteos Vidal. Y bueno, nosotros vamos a luchar hasta el final para que nos dejen trabajar, para mantener la fuente de trabajo de Lácteos Vidal, porque además nosotros tenemos dos plantas, pero la de la planta madre donde está la usina láctea, en Lácteos Vidal, en Moctezuma, es la única fuente del pueblo de trabajo, entonces estamos priorizando el bienestar de los trabajadores que vencieron el miedo, lo superaron y fueron a trabajar. Entonces nosotros vamos a velar por eso y vamos a intentar recuperar la producción. Nosotros de las dos plantas que tenemos allá en Moctezuma, una es la planta de polvo, está parada hace 60 días, y la planta de leche está trabajando a la mitad de su capacidad. Nuestra idea es poder recuperarnos con el tiempo y poder recuperar toda la producción. Bueno, lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Que Argentina necesita muchas empresas que produzcan mucho para que haya más productos en el mercado y de esa forma, como va a haber más demanda, más oferta, bajaría un poco la demanda y con eso los precios. Bueno, por eso es importante que entre todos entiendan que hay que priorizar el trabajo. Ahora, Alejandra, a ver, no termino de entender, digamos, ¿el bloqueo a la planta es posterior al despido de estos 29 trabajadores? No, anterior. ¿O es anterior? El bloqueo empezó el 18 de julio. Ese día fue el bloqueo. Es decir, más de un mes. De julio, 2 meses. Hace más de 2 meses. Sí. Justamente bloquearon una planta con toda la capacidad, con la leche de 2 días, porque lo hacen un lunes para hacer mucho daño, la planta no trabaja sábado y domingo, entonces se junta toda la leche y la leche además empieza a perder capacidad, porque la leche va perdiendo condiciones, se va perdiendo, a medida que pasa el tiempo va perdiendo la leche. Entonces es mucho más extorsivo el bloqueo, ¿no? Pero ¿cuál era el planteo? Bueno, Perdón, ¿qué era lo que querían con ese bloqueo? Digo, porque ustedes estaban pagando los aumentos de convenio del sector. Todo eso estaba... Todos los sueldos al día, todas las cargas sociales al día,
todos. Ellos hablan después de unas categorías como que había 14 empleados que les correspondía una categoría más alta de la que tienen. Eso ya lo habían reclamado en el Ministerio de Trabajo en 2018, que hace poquito quedó firme la cuestión, donde el Ministerio de Trabajo les explica que de las 14 categorías, 12 no les corresponden, y lo manifiesta la autoridad, que no le corresponden. Una la dimos de buena voluntad y la otra sí la dieron y aceptamos y listo. Pero bueno, como ellos se ve que en 2010 no les alcanzó con esto y no les gustó, sucesivamente cuando no les gustan los resultados, entonces van a bloquear, van a amenazar, van a extorsionar. Muchas veces esto les ha sacado rédito, pero bueno, en el caso nuestro es muy triste cómo termina esto, porque lamentablemente, imagínense que una empresa, estas 23 personas, las 23 personas despedidas, es una relación laboral que se rompió. La relación se rompió, se perdió toda confianza. Ellos fueron cómplices, trabajaron en convivencia con el sindicato para fundirnos. Y bueno, nosotros además manipulamos alimentos, manipulamos leche. Esta gente ha boicoteado a la empresa y nosotros son productos que caen en manos de los consumidores, entonces tenemos que ser muy responsables. Y además con sus compañeros, porque los muchachos que están trabajando han sido injuriados, amenazados, extorsionados, apretados por toda esta mafia. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a intentar mantener la fuente de trabajo justamente para defender y priorizar el bienestar de los trabajadores que están trabajando y defendiendo la Ustedes son una pyme, evidentemente. Sí, una empresa familiar. Pyme. ¿Que tiene cuántos empleados en total? ¿O tenía? Y 90 más o menos en total, porque tenemos Está bien, la típica pyme, en este caso. Sí, vos sabés que es una empresa fundada por mi papá y mi mamá. Mi papá es un inmigrante español que vino a Argentina con una mano atrás y otra adelante, la conoció mi mamá, y bueno, empezaron con esto, trabajando, sábado, domingo. Yo ya lo conté, con la fábrica hipotecada y una camioneta prendada. Toda una vida de trabajo y sacrificio. Ahora usted denuncia actitudes mafiosas del sindicato, y acá hago un paréntesis. Vos sabés que Atilra, un sindicato que desde hace años maneja a un señor que se llama Ponce, es realmente muy, muy fuerte en esta industria y se ha llevado puesto a muchas fábricas. Un tema que conozco por haber trabajado dentro de la industria, Maxi. Usted está denunciando actitudes mafiosas de Atilra, de Ponce puntualmente. ¿Esto es una denuncia televisiva? ¿Lo escuché recién? No lo conozco, a Ponce no lo conozco. Está bien, pero dice que el gremio tuvo actitudes mafiosas. Ustedes por eso se aprietan. Esto lo está comandando Gastón Moreno, que es el jefe de Trenkelauken, que estaba ahí en el bloqueo, ¿no? Está bien, pero digo, esto que usted denuncia de actitudes mafiosas del sindicato, perdóname, te termino la pregunta. ¿Lo han denunciado en la justicia también o es solo una denuncia que nos hace aquí mediáticamente? Están hechas todas las denuncias. No sé si ustedes saben que el día del bloqueo, el 18 de julio, le tajearon 2 gomas a uno de los muchachos que entró a trabajar en represalia, al encargado le apedrearon la casa con la menor de 12 años adentro, a otros muchachos los corrieron por el campo porque entraron a trabajar. Están hechas todas las denuncias, por supuesto. En la industria, sus colegas, ¿qué tipo de reacción han tenido? Porque es un tema, Maxi, la relación del sindicato con la industria láctea, no solo de las pymes, sino que lo han padecido grandes industrias como Sancor en su momento, que entró en crisis después, La Serenísima. Es muy, muy fuerte el sindicato. Por eso a mí me llama la atención que una pyme tan chica salgan a hacerle pata ancha. Bueno, yo te puedo hablar de Lácteos Vidal. Sí. En el caso nuestro, vamos a priorizar el bienestar de la fábrica y la continuidad al lado de la ley, ¿no? Con respecto a mis colegas, bueno, cada uno maneja su empresa de la mejor manera que puede o los valores que tiene. Nosotros, tengo muchos colegas que me han ayudado por ahí a recibir leche o eso. Algunos otros me dejaron de recibir porque lo fueron a amenazar, que no me podían recibir porque si no les iban a caer a ellos. Otros me ayudaron en el anonimato y bueno, nos la fuimos rebuscando como pudimos. Pero bueno, yo te puedo hablar de Lácteos Vidal. Nosotros estamos al lado de la ley,
y queremos cumplir y le pedimos ayuda a la justicia, ¿no? Para que puedan avanzar todas las causas y todas las denuncias que presentamos y bueno, nos ayuden también, porque estamos en una situación muy difícil. Vos fíjate que nosotros tuvimos que llegar a tomar esta determinación porque además una planta con la mitad de la gente, la mitad de la producción, con toda esa estructura, los costos fijos que tenés y la otra parada, ya hace 2 meses, hay productos que no tenemos ya hace tiempo, entonces nos está costando mucho realmente, ¿no? Por eso necesitamos... Perdón, los sueldos se siguieron pagando, los sueldos se siguieron pagando, salvo esta última situación que se ha generado, que obviamente se dirimirá... los sueldos de los muchachos que están trabajando, nosotros los seguimos pagando. La gente que estuvo sin trabajar, no, pero tengo entendido que les pagó el sindicato. O sea que bueno, ahora seguramente el sindicato tiene bolsas de trabajo, tiene, no sé, digamos que les están pagando ellos el sueldo, ¿no? No, y después se dirimirá en el caso de las personas que fueron despedidas y demás, obviamente en la justicia, como corresponde en estos casos. Alejandra... Sí, es un hecho ilegal. Claro, pero del otro lado argumentarán otra cosa y se verá, digamos, que resuelve finalmente la justicia. Lo que llama la atención es efectivamente la situación de una típica empresa pyme, en lo que ha ocurrido durante 2 meses de esta situación de conflicto, ¿no? Que la verdad que genera... En una localidad muy chiquitita, Moctezuma, 30 kilómetros de Carlos Casares. La pregunta, ¿qué son empleados, digamos, de esa misma localidad, de localidades vecinas? Me imagino que ahí se conocen todos. Sí, claro, es un pueblo de alrededor de 500 habitantes y la gente que trabaja es gente del pueblo, de los pueblos de al lado, de Carlos Casares, de la zona, claro, todos de la zona. Por ahí, están de por ahí. Sí, y una conflictividad muy fuerte y sobre todo que es totalmente distinto a lo que vos contabas de Sancor o de La Serenísima, que obviamente son empresas muy grandes y que tienen del otro lado a político, al intendente, es decir, tienen toda una estructura de lobby atrás muy grande que muchas veces terminan por arriba negociando con los sindicatos. No, a lo que me refería... En el caso de Atilra, por ejemplo, Sancor ha negociado todo el tema de la reestructuración. No, bueno, pero a lo que me refería, Maxi, obviamente que la realidad de una pyme y una empresa totalmente grande distinta, totalmente distinta. En general las pymes, no tienen margen absolutamente de nada, por eso llama la atención, digamos, ¿no? Maxi, es distinta dirimen en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo resuelve y pagan lo que tienen que pagar y siguen adelante. Sí, perdóname. Un segundo, señora. Es distinta. Resolver. Sí. Nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo en 2 oportunidades, más de 2 oportunidades, pero como que en 2 llamadas. Sí, contó que resolvieron. Y el Ministerio dijo que ellos no iban a resolver. Que no iban a resolver. Maxi, perdóneme, es distinta la situación de una pyme a una gran empresa, obviamente, pero a lo que me refiero, que sí tienen en común, es el tremendo poder del sindicato dentro de las empresas. Y eso es tan así para una cooperativa de 5 empleados, donde conozco por un tema familiar la presencia de Atilra y lo que eso implica, a una gran empresa láctea que también ha padecido Atilra, y es un secreto a voces en la industria láctea, que gran parte de las crisis de las empresas tienen que ver con los pedidos desmesurados de este sindicato que tiene mucho más poder que Moyano y del que se habla muy poco en los medios. Bueno, está bien. A mí me parece que hay que diferenciar la situación, digamos, de una empresa pyme de las empresas grandes que vos estás mencionando, que tienen un poder de lobby enorme y sobre las cuales ha habido asistencia estatal enorme también por parte de los gobiernos y donde todos se conocen, digamos, ¿no? En el alto nivel. Distinto es una empresa pyme, en este caso de una localidad pequeña. Alejandra, grandes que a lo mejor son deficitarias, pero después siempre las salvan, ¿no? Claro, ahí está, eso es lo que quería decir. Estamos hablando de 2 grandes usinas lácteas en la Argentina, que siempre se ha discutido los tamberos del otro, lo que se llama el duopsonio, digamos, ¿no? Claro. O que era en su momento, es decir, muchos vendedores, los tamberos, y muy pocos compradores, ¿no? Pero en medio de todo eso son empresas que obviamente en la coyuntura argentina han tenido un montón de problemas.
montón de problemas en situaciones prácticamente de todo tipo. Ahora, a esos problemas ha acudido siempre el Estado, por arriba, con las negociaciones de los políticos, los diputados, los gobernadores y demás, a salvarlas. Y de hecho, está bien, porque son parte del trabajo, digamos, de la gente. No ocurre eso con las pymes, no ocurre eso con las pymes. Las pymes están solas. Necesitamos que nos dejen trabajar tranquilos. Que nos ayuden a poder contratar más gente, porque todo empresario lo que quiere, sobre todo los argentinos, es invertir en el país y poder cada vez invertir, o sea, tener más personal y producir más. O sea, eso es lo que buscamos. Entonces, basta de ponernos ruedas en el camino y además que empiecen un poco a defender a los empleados, porque ayudarlos a que cada vez haya más puestos de trabajo. Pero haciendo estos hechos ilegales, entonces no es la manera, me parece, ¿no? No es la manera. Nosotros despedimos 26 personas, porque 3, fíjense, una empresita tan chiquita que tenga 3 con fueros gremiales, esos 3 que tienen fueros gremiales, lo que se pidió es que dejen se los libera de prestar tareas. Hay que pasar los pasos que hay que hacer para poderlos despedir. Nosotros vamos a hacer todo lo que la ley manda. Alejandra, siempre al lado de la ley. Le agradezco. Ahí estaba Alejandra Vázquez, dueña de esta empresa Vidal, esta empresa láctea. A ver, me meto con Sabore con el tema precios, ¿no? Ha habido aumento de precios, desbande. Inflación es eso, 100% corren todo. Bueno, el aceite, últimos 3 meses, pero lo mismo pasa con los lácteos. Pasa con absolutamente todos los productos. ¿Qué está pasando del otro lado con el consumo? No, Maxi, el consumo está cayendo. Pero es lo que creo que en tu editorial del comienzo lo dijiste. Y te lo digo así, el 15 es fin de mes. El 15 se terminó la plata. El 15, esa familia que yo veo pasar por el negocio, por la puerta del negocio, que se va con su mochila a trabajar y que vuelve a la noche, porque no es solamente las horas de trabajo, sino las horas viaje, deberían no tener problemas para comer. Sin embargo, el 15 empieza a escasear el dinero. El 15 no les alcanza. El 15 comienza la búsqueda de la señora, del ama de casa, de la mujer que trabaja, en ver qué productos va a comprar para hacer esa mesa familiar de la cena o del almuerzo. Porque nosotros vimos también... Y se nota mucho en el perfil del consumidor un poco esto que contaba, digamos, gente que tiene empleo, que por ahí tiene un empleo incluso en blanco, registrado, que son clientes de hace mucho tiempo, pero que ahora no llegan a fin de mes, digamos. Claro, que eran por ahí una clase media ahí con lo justo, media baja, y hoy no llegan a fin de mes. Pero era gente que comer no era la mayor preocupación. Y hoy comer es la mayor preocupación. Y no estamos hablando de la clase baja, que siempre les costó, ¿cierto? Ahora es la clase media. O sea, es como que esto va abarcando. Y esa clase media, y nos pasa a nosotros mismos los comerciantes, que llegás a tu casa y decís, acá tenés la boleta de la luz, del gas, de los impuestos, y decís, bueno, hoy pago estos 2, mañana veo, mañana pago estos 2. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente que labura, la gente que se va a la mañana y vuelve a la noche, tiene que estar pasando por estos momentos? Ahora voy a volver con el tema que ha quedado de los precios cuidados y qué negociaciones llevan adelante con comercio, el tema de los almacenes de cercanía o los autoservicios. ¿Qué pasa con el tema neumáticos, que es otro de los temas que está dando vuelta hace tiempo con precios de neumáticos disparados? Todo el tema de la faltante de dólares, los insumos para la producción, pero un conflicto gremial que se viene prolongando en el tiempo. Claro, digamos, conflicto que hablábamos recién de bloqueos a una láctea, que hubo bloqueos durante largas semanas en las principales fábricas de neumáticos, que llevó, digamos, como no hay acuerdo salarial, ahí hay un reclamo de aumento salarial que la empresa no respondió, que llevó al sindicato justamente a una movilización primero al centro de la ciudad y actualmente directamente hay una ocupación en el Ministerio de Trabajo, ahí donde hay una conciliación, donde se hacen las conciliaciones laborales. Bueno, como no hubo acuerdo, hubo directamente una ocupación en las últimas horas del edificio por parte del gremio de neumáticos. ¿Ahí en Alem?
No, creo que es en la calle Callao, donde se hacen las conciliaciones, los acuerdos laborales. ¿Ocupación qué significa? ¿Cómo? ¿Ocupación qué significa? Y que se quedan ahí a dormir durante la noche. A ver, está Alejandro Crespo, ¿no? No sé si hay imágenes de eso. Está Alejandro Crespo, el secretario general de SUTNA. Crespo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué es ese tema? Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué es eso de ocupación del Ministerio de Trabajo? ¿A qué se refiere? Mirá, lo que en realidad hay es que los negociadores paritarios, ayer hemos tenido una situación realmente muy escandalosa, porque venimos discutiendo desde hace rato, hemos estado con vos hablando del tema, la paritaria del neumático desde mayo, que finalizó la conciliación obligatoria, y tenido numerosas audiencias, ya van más de 20, en la cual repetían la misma propuesta sin cambiarle una coma. Pero ayer la novedad fue que dieron virtualmente por terminada la paritaria anterior, que efectivamente en julio era su fin en tiempo cronológico, pero la superamos porque no teníamos acuerdo, y salieron a ofertar, en propias palabras del Ministerio de Trabajo y también con agentes de producción, la paritaria que va desde el 2022 hasta el 2023. O sea, ofertaron sin tener base salarial porque no tenemos acuerdo en la anterior paritaria, dando por cerrada la anterior paritaria. ¿Eso qué produjo? Un enojo enorme en los trabajadores, porque además lo que ofertaron fue un 38% para lo que es los 12 meses siguientes, o sea, 38% desde julio hasta el próximo julio. Todos sabemos que la proyección, incluso del gobierno, está por encima de los 90 puntos hasta ese mes. Así que era una burla a los trabajadores y dejaba cerrada la situación paritaria anterior. Ante eso, evidentemente hubo una reacción de todos los trabajadores, se pararon todas las fábricas, movilizamos hacia el Ministerio de Callao, que queda en Callao al 100, y los negociadores, los 8 compañeros que estamos en la mesa de negociación, que son el secretario general, que soy yo, los compañeros secretarios ejecutivos de cada seccional, que son 3 por FATE, Pirelli y Brixton, y compañeros de comisión directiva, nos quedamos en la sala donde normalmente tenemos la negociación paritaria para que se reanude la mesa de negociación, porque no podemos dejar que quede truncada la negociación del año pasado cuando no hay acuerdo. Ahora, y los trabajadores, sí, adelante. La pregunta es, ¿están negociando el aumento salarial para tratar de equiparar la inflación? Esa es la discusión que vienen teniendo hace tiempo. Es básicamente eso, para resumirlo, más allá de condiciones laborales, esas cosas que siempre se meten en las negociaciones. Básicamente es la paritaria. ¿Cuál fue el aumento, no sé, últimos 12 meses para tener algún rango? Ahora lo que nos habían dado a la hora era un 50% sobre la paritaria de julio del 2021 a junio de 2022. Hubo una revisión en marzo, porque obviamente fue superado ese 50%, y lo que ofrecieron fue un 16%. Nosotros queríamos un aumento del salario real, no se cubría con eso el aumento del salario real, y un adicional para el fin de semana. Tuvimos respuesta negativa para las dos cosas, y bueno, eso desató el conflicto. Ahora, además de que hay un conflicto donde no hay acuerdo, lo que está sucediendo es que están empezando a intentar ofertar sobre la próxima paritaria, dejando cerrada la que aún no hemos tenido acuerdo, se comprende, ¿no? Y esa situación genera una tensión muy grande. Ahora, la pregunta también apunta, evidentemente hay un problema ahora con Tal Slotnick, que hay también todo un pedido de reapertura de paritarias. Hay toda una dificultad, obviamente los sectores que tienen mejor actividad, con empresas más fuertes del otro lado, digamos, tienen mejores condiciones que otros sectores, pero bueno, hay un problema enorme, digamos, pues es muy difícil alcanzar esta inflación que este año va a estar entre 95 y 100%. Y por los números que usted me está contando, obviamente están quedando también abajo de lo que es agosto de este año, agosto del año pasado, según el INDEX, 78,5% de aumento de precio, y esto se va a ir incrementando hasta por lo menos 95, 100% cuando estemos en diciembre. ¿Qué está pasando con el tema? El otro día hablamos con Madanes, con el tema del sector. La falta de neumáticos en el mercado tiene que ver con este conflicto gremial, digamos, con el parate en las plantas y demás, porque obviamente hay un desbande de precios generalizados, pero lo que estamos viendo es que, bueno, en el caso de los neumáticos están subiendo muy por arriba de la inflación, ¿no? Sí, sí, muy por arriba de la inflación, es decir, hay un desbande terrible porque evidentemente hay una restricción de oferta adicional al desbande inflacionario de una inflación que corre al 100%
anual. Pero ese es el principal problema que está habiendo con el tema de la fabricación de neumáticos, este conflicto gremial. Bueno, el tema de los precios, para ser objetivos, el conflicto empieza en mayo, cuando termina la conciliación obligatoria. Antes no había medidas de fuerza. Antes de eso, Feletti, en la cartera de comercio, había pedido a las empresas del neumático un informe porque habían subido mucho los precios. Los precios se habían subido antes del conflicto y la escasez de neumáticos estaba antes del conflicto. La situación, evidentemente, de que las empresas tengan esta posición cerrada frente a los trabajadores produce una situación de baja de producción, porque los paros, las acciones, bajan la producción e incrementan esa situación de escasez de neumáticos. Ante esa situación de escasez de neumáticos, evidentemente, lo que acá no se comprende es, si vos comprás la materia prima a dólar oficial, a 130 pesos, tenés el caucho que no ha subido en estos, como commodity internacionalmente en los últimos años. La mano de obra está a 475 pesos, lo que cobra un compañero en Pirelli que es calificado como armador. Cuesta 1.000 pesos por mano de obra, digamos, cada cubierta. O sea, en cada cubierta solo 1.000 pesos representa el total de la mano de obra. Tenés una situación ideal a nivel económico. Se sumó mejoras aduaneras para la exportación de neumáticos. Y vos mismo decís que la escasez produce que todo lo que puedas producir en la fábrica lo vendés. Por lo tanto, la situación de las fábricas es óptimo. Por el pedido de los trabajadores, que somos una parte muy pequeña de la ecuación económica, no tendría por qué generarse una situación de conflicto. Bien. Crespo, gracias. Hay algo inédito. Todos los productos en la Argentina, obviamente, con el dólar a 300, están más baratos en precio dólar que en todos los países de la región. Por eso vienen de Uruguay, vienen de Brasil, vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, de Chile, a comprar cualquier cosa en la Argentina, con dólares. Salvo el tema neumáticos. Que cruzan al revés. No, que es al revés. Que es al revés. Te conviene comprar los neumáticos, sale más barato los neumáticos en cualquier país de la región que comprarlo en la Argentina. Por eso ahí traen neumáticos. Traen neumáticos de contrabando de países de la región para venderlos porque los precios están más caros en la Argentina. ¿Se entiende? Es al revés de todo lo que está sucediendo. Sabore, para cerrar ahí el punto que estábamos haciendo, ¿cuáles son los 3, 4 productos principales que hay que mirar ahora en septiembre? Porque ahí los precios se han disparado por arriba del resto y ahí la gente dice ya, con esto no lo dejo de la canasta familiar. Bueno, Maxi, hay varios productos que han pasado a ser productos premium, ¿cierto? Ejemplo, hay una yerba que viene en cajita de medio kilo, que, bueno, hoy cuesta 600 pesos el medio kilo, por lo tanto ya no la llevan. Hay fideos que digamos que eran de uso cotidiano, la familia los había adoptado, ya no se compran. El tema lácteos se ha puesto muy caro. Un sachet de leche lo tenemos que vender entre 180 y 200 pesos. Estamos hablando del alimento de los chicos, ¿cierto? Un sachet de yogur de 900 mililitros lo tenemos que vender casi en 300 pesos porque hoy nos llegó otro aumento más de esta empresa francesa. El tema es que estamos hablando de un yogur, ¿me entendés? Es un yogur. 300 pesos ya no es para cualquiera. O sea, tal vez veíamos que la mamá premiaba a su niño, ¿no? Comprando el postrecito, el yogur. No, ya no se vende más. Se vende la leche nada más. El tema fiambres ha aumentado. El tema quesos. Los quesos es tremendo. Son los pesitos, digamos, que no valen cada vez menos, digamos. Los pesos que se van depreciando todos los meses a un ritmo, la verdad, que asombroso. Gracias, Sabore, como siempre. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un mercado cambiario que sigue recalentado en lo que son los dólares financieros, no tanto en el paralelo. El paralelo está igual que ayer, 285, pero fíjate, el contado con liqui, este dólar al que dolarizan justamente las empresas, está en 310 pesos, sube respecto del día de ayer, entre 6 a 7 pesos, 310 el contado con liqui. Y el dólar bolsa, el dólar MEP, está sobre los 300 pesos también. Armo rápidamente esto con desde el mes de julio. Armo este tema rápidamente y explicamos lo del dólar soja, ¿no? Porque por un lado el gobierno, está satisfecho con el dólar soja, con lo que ha pasado con la acumulación de reservas en el Banco Central. Hasta el día de ayer, en 12 días hábiles, ya se superaron los 5.000 millones de dólares. No, se liquidaron un poquito menos, digamos. El dato oficial
está en 4.600, 4.700 millones de dólares de liquidación. De eso, el Banco Central terminó acumulando unos 2.700 millones de dólares para las reservas del Banco Central. Ahí está, 2.787 es lo que acumuló el Banco Central para las reservas. El resto estuvo en estos días vendiendo a los importadores para que puedan importar otras mercaderías. Pero acumuló ya, va a acumular más de 3.000 millones de dólares para las reservas. Fíjense, el dato es este, el dato es viejo, ese de 2.400, ese era hasta el día anterior, el dato nuevo ya es 2.787 millones de dólares de acumulación en las reservas del Banco Central, pero para eso el Banco Central ya lleva emitidos más de 600.000 millones de pesos y muchos de esos pesitos que no se están quedando en el sistema financiero, en un plazo fijo UVA o en una cuenta a la vista dólar link que hay especialmente creada para el sector sojero, o en un plazo fijo tradicional con tasa de 75% nominal anual y 107% anual de efectiva la tasa de interés anual. Bueno, muchos de esos pesos están presionando al tipo de cambio libre, es decir, se están dolarizando. Esos 2.700 millones de dólares están en la reserva del Banco Central, es un respaldo, sirve, pero hay muchos pesos dando vuelta. Fíjate, el Banco Central emitió ya más de 658.000 millones de pesos en apenas 11, 12 días. Y eso va a mano de empresas del sector sojero que muchas deciden, bueno, refugiar esos pesos excedentes que tienen, dolarizándose en los dólares financieros que están bien arriba de los 300 pesos. Y eso enciende las alarmas. Ayer Sergio Massa emitió un tuit en el cual, bueno, agradece al sector sojero por cómo ha trabajado con el tema del dólar MEP, a todo el ecosistema del sector sojero. Y es un mensaje que envía Sergio Massa diciendo que van a seguir trabajando en conjunto, básicamente al Banco Central. Porque también muchos creen que el Banco Central le ha metido una piedra en el camino a la política económica. Algunos dicen que fue una movida no solamente de Miguel Pelle, sino del propio Alberto Fernández, poniéndole un obstáculo a la política económica de Sergio Massa, que ha tenido efectivamente una acumulación de reservas muy grande, pero que en el Banco Central se asustaron porque subía un poco el dólar contado con liquidación y sacaron esta normativa de restricciones de que estas empresas no puedan dolarizarse, y por eso sale ayer Massa con un tuit buscando enviarle un guiño al sector que necesita que además siga liquidando soja, vendiendo soja hasta fin de mes, hasta el último día. Y también envía una señal, Sergio Massa, ahí, a unos dicen a Miguel Pelle, otros dicen a quien verdaderamente es el único que sostiene hoy Miguel Pelle, a Miguel Pelle, que es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La verdad es que desde que... ¿Lo tenés ahí al tuit? Textual, el tuit de... No, lo busco. Sergio Massa. Que agrego a lo que estás contando, Maxi, que ahora los gobernadores le están pidiendo también 2 sillas en el directorio del Banco Central, del Banco Central, Alberto Fernández. Como que lo tienen apuntado a Pelle, que es uno de los poquitos que quedó leal a Alberto Fernández dentro del gobierno. Más Sí, pero Alberto Fernández lo ratificó, lo hizo firmar a... Sí, por años. Además. Firmó un decreto en comisión hasta el 2028, justo la semana donde sale Pelle a sacar una medida que lo deja a Massa descolocado con el sector que necesita que venda la soja para acumular los dólares. No, pero además... Entonces algunos dicen, esto no es Pelle, que no existe en la política. Esto es Alberto Fernández, que quiere mostrar que tiene la lapicera, por lo menos para producir daño, o para mostrar que no subcontrató todo el gobierno, que no lo tercerizó, sino que está presente. Por eso había mucho enojo, insisto, ya no con el Banco Central, sino en el presidente entrometiéndose en la política económica. Vamos a ir a la tanda. Claro, en el tuit Massa informa, claro, está tomando un día más, efectivamente, que como informó Ciara, se liquidaron 5.180 millones, que cumplieron el objetivo de los 5.000 millones, pero eso del Banco Central le están quedando unos 2.800 millones de dólares de acumulación de reservas contantes y sonantes adicionales, porque parte de esos dólares que ingresan los usa a su vez para pagar importaciones. El cálculo es que va a conseguir
más de 3.000 millones de dólares. De todas maneras, el tuit que a mí me interesaba resaltar no era el tema de efectivamente el objetivo, sino es lo que les mencionaba, que está enviando una señal fuerte al sector agropecuario diciendo que van a seguir trabajando en conjunto. Quedan 9 días, pero van a seguir trabajando en conjunto a futuro y demás. Continuemos trabajando juntos, gobierno y sector agroindustrial, para fortalecer la reserva y aumentar la participación del sector agroexportador argentino en la seguridad alimentaria global. Gracias a los que confiaron, sigamos trabajando los días que faltan. Esto es un mensaje directo al Banco Central, que metió un ruido enorme con la normativa que sacó esta semana, limitando el acceso de las empresas que operan en el dólar a 200 pesos al mercado financiero. Algo muy discutido aparte, porque es un mercado donde no interviene justamente el Banco Central. Vos podés ponerle como restricción que si operan en ese mercado no pueden ir a comprar lo oficial. Pero es difícil decir que si compraron si vendieron dólares ahí a 200 pesos no pueden ir a ese mercado. Pero de hecho, perdóname, en la Secretaría de Agricultura, Maxi, la lectura que hacían era que el Banco Central había tenido que recular, porque cuando vos lees la circular, quedaban marginados de poder operar en el MEP y en el contado con prácticamente todos. Todos. Y después lo aclaró, pero en esa aclaración tuvieron que ir para atrás, dicen en Agricultura, ¿no? Bueno, atención, vos decís, Carlos, que están viendo, todavía no se postergó el inicio de sesión en el Senado, pero te dicen algunos senadores de la oposición que el oficialismo tendría el quórum, con lo cual apenas el oficialismo tenga el quórum, van a bajar el resto de los senadores no oficialistas. Está Diego de Nicolás ahí en el Senado. Atención, el oficialismo está impulsando la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Quiere que este proyecto se trate hoy en la Cámara de Senadores. Diego. Sí, Maxi, sabés que desde las 2 de la tarde está sonando la chicharra aquí en el Senado. Generalmente se empieza a escuchar media hora antes. Ya a las 14:30 se cumplió ese plazo y se tiene por lo general media hora más de prórroga o de contemplación. Así que se cree que antes de las 3 de la tarde, si el quórum está logrado, va a comenzar la sesión aquí en el Senado. Observamos que en el recinto ya hay una buena cantidad de senadores sentados. Todavía no se ha llegado al número de 37 para lograr el quórum. Se estima que se va a llegar y estaría justo ahí el oficialismo como para poder aprobar este proyecto, que debió ser modificado para lograr justamente el quórum y lograr también el número para la aprobación. Sería aprobado en principio con 37 votos, que es el mínimo necesario. Así que en minutos nada más ya se cree que el quórum estará logrado en el recinto, aquí en la Cámara de Senadores, para el tratamiento de este proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema. Diego, nos llamás apenas ahí bajen los senadores y se vean el tablero a ver si consiguen el quórum o no. Y hay que ver también si va a estar Cristina Fernández de Kirchner presidiendo la sesión del Senado. Carlos, ¿cuál es la última información sobre la causa del atentado a Cristina Fernández de Kirchner? Se complica la situación de Agustina Díaz. Recordamos que sus abogados habían pedido la excarcelación de esta chica que figuraba en el celular de Brenda Uliarte como amor de mi vida. Bueno, en el mismo día de hoy se conocieron nuevos detalles que la vinculan cada vez más a la causa. Y sobre todo, Maxi, la justicia cree que más allá de pertenecer o no a la banda, como que se conoce ahora como la banda de los Copitos, Agustina Díaz tenía información de que había un plan para matar a Cristina Fernández de Kirchner y que hizo absolutamente nada. Por eso es que ahora la querella por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy obviamente forman parte como querellantes, pide que no se le dé la libertad a Agustina Díaz. ¿Por qué? Porque se conoció un chat hace minutos nada más en donde Agustina Díaz le recomienda a Brenda Uliarte, una vez que Brenda le reconoce que habían mandado a matar a la vicepresidente, Agustina Díaz le dice: borrá todo y descartá el chat. Seguido a eso, Brenda borra un mensaje, que es una respuesta, y cierra Agustina. El tema sería que el flete no te delate. ¿Qué quiere decir esto? Que se cree que Agustina Díaz le dio recomendaciones a Brenda Uliarte para que fuera hasta la casa de Sabac Montiel y retirara todas las cosas que la podían incriminar con el intento de magnicidio que había llevado adelante Fernando Sabac Montiel. Es por eso
que la situación procesal de Agustina Díaz, que todavía no está definida, se complica cada vez más. Porque en un principio se presentó como tratando de colaborar, ¿no? Ampliando la indagatoria y demás, tratando de ver si daba información sobre el resto y mejoraba su situación procesal. Bueno, los únicos dos que declararon hasta ahora, Maxi, son Agustina Díaz, esta chica, y Gabriel Carrizo, líder de los Copitos, ¿sí? Para individualizarlo. No respondieron preguntas del fiscal ni de la jueza, solo respondieron preguntas de sus propios abogados. Y sí, en un principio Agustina Díaz lo que dice es, yo le seguía el juego a ella. Pero hay una situación, se cree, sentimental entre las dos chicas, se conocían de hacía tiempo. El primer mensaje, Maxi, en el que ya Agustina Díaz sabe del intento de magnicidio, es el 15 de junio. 15 de junio, todo junio, julio, agosto y llegamos al 1 de septiembre. El 27 de agosto, Brenda Uliarte le dice a Agustina Díaz, no vamos a repetir por el horario, mandé matar a la... Imagínense ustedes lo que le dice. Y Agustina le dice, qué bueno, por fin alguien que se hace cargo. Quiere decir que la situación de Agustina se complica. Carlos, gracias, muy amable por haber estado hoy en el programa. Fíjense, ayer hubo dos noticias internacionales que generaron mucho impacto. Una es en Estados Unidos la suba nuevamente de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, 3/4 de punto, 0,75%. Muy preocupada la Reserva Federal por el proceso inflacionario y planteando un escenario que obviamente preocupa a todo el resto del mundo porque si siguen con el sendero de suba de tasa de interés, es probable que se enfríe rápido la economía norteamericana y eso impacta en todo el mundo. El otro son estas imágenes, el otro tema que impactó en todo el mundo son estas imágenes de rusos en los aeropuertos tratando de salir del país. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Putin ha llamado a los reservistas con una situación muy complicada en Ucrania, ¿no? Donde dicen que la guerra cambió de alguna manera, se quedó sin soldados profesionales y está apelando a los reservistas en un conflicto que se prolonga y que a su vez tiene impactos económicos muy fuertes sobre Europa y sobre todo el mundo, pero sobre Europa ahora que viene el invierno con el tema del gas. Está Diego Esteves, economista en España. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo estás interpretando lo que pasó ayer? Y quiero meterle ahí el tema económico, ¿no? Porque todos están viendo muy de cerca, bueno, cómo se prepara ahora para el invierno Europa, ¿no? Alemania, muchísima preocupación por los precios del gas. Pero bueno, ayer Putin llamando a los reservistas para tratar de prolongar la guerra en Ucrania. Bueno, acá hay que asumir una cosa, Maxi, es que en realidad técnicamente, desde el punto de vista militar, Putin tiene que asumir que la guerra con Ucrania la ganó Ucrania. Entonces, a partir de ahí, tratar de interpretar las posibles acciones que va a tomar este autócrata en las próximas horas. Por empezar, como tú has bien dicho, el plan de movilización, pero el plan de movilización es mucho más ambicioso. El plan de movilización es de 1 millón de reservistas, son todos chicos del orden de los 21, 23, 24 años, de los cuales 300.000 van a ser en esta primera etapa y se completará el 1 millón de reservistas antes del mes de diciembre. Yo tuve oportunidad de ver algunos videos hoy de entrenamiento de estos chicos y la verdad, te soy sincero, me da pena, porque ya lo dicen las propias fuentes militares, son carne de cañón. Por ejemplo, son los 300.000 primeros que acaban de reclutar, van todos a la línea del frente de la República supuestamente soviética del Donbass y del Lugansk. Eso es una locura, porque realmente va a cometer otro asesinato. Para interpretar a Putin hoy, te diría que lo mejor es ver las acciones y leer un poquito de historia respecto de lo que hizo Stalin durante la década del 30 y Hitler en 1944 a partir de la invasión de Normandía. La psiquis de Putin en realidad en este momento está exacerbada porque está en una encerrona, no quiere admitir públicamente un acuerdo de paz con Ucrania y desde el punto de vista militar viene perdiendo la guerra. Está con problemas de abastecimiento, con problemas de hombres, con problemas de armamento. Dicho esto, fíjate que, por ejemplo, la estampida de ciudadanos rusos desde ayer a hoy ha sido espectacular.
ya sea por vía aérea, básicamente, y también por ruta para todas aquellas zonas que están cerca de Finlandia, cerca de los países bálticos. Y te doy un ejemplo. La cola están hoy en los puestos fronterizos para con Finlandia de rusos que se quieren ir volando porque tienen hijos y no quieren que sean convocados porque ahora hay pena de muerte detrás de esto para aquellos que no se presenten. Es de 40 kilómetros y la frontera está bloqueada con Finlandia por las sanciones que tienen. Lo mismo está ocurriendo con la frontera con Georgia. Y dicho esto, aprovecho para comentarte que en el aeropuerto de Moscú no hay, ayer se acabaron los tickets, hoy se volvieron a acabar los tickets para volar. Para que tengas una idea, un pasaje hoy de Moscú a Dubái, que no requiere visa, está costando en clase económica $17.800. Qué bárbaro. Es una locura. Una locura. Una locura colectiva. O sea, Putin está utilizando la mejor arma que tiene, que es el terror, que es lo que hacía Stalin y lo que hacía Hitler. Exactamente eso. Ahora, todo eso se transmite indudablemente a la cadena económica, básicamente al tema del gas y al tema de la electricidad. Nosotros ahora esperamos un invierno crudo, no solo desde el punto de vista meteorológico, sino también desde el punto de vista en materia de precios. Europa se viene preparando bastante bien, pero va a ser difícil transcurrir el invierno. Ahora, desde el punto de vista de las novedades de ahora a la tarde, siendo en estos momentos en Europa a casi 10 minutos para las 8 de la noche, es el fuerte comunicado que dio Antony Blinken en la reunión del Consejo de Seguridad, donde prácticamente le dio un ultimátum a Rusia, diciendo que cualquier intento de lanzamiento de bombas de contenido nuclear, ya sean las tácticas que son de corto alcance, como las estratégicas, que son las que te pueden llegar a Londres, a Madrid, a París, cualquier intento de hacer ese tipo de maniobras va a ser durísimamente castigada por la NATO y por el resto de las naciones amigas. Y a todo esto, el primer ministro y presidente de Turquía, Erdogan, que es amigo de él, le dijo que por favor terminara con todo esto y que admitiera de una vez por todas que había perdido la guerra. Lo mismo le dijo hace un ratito el viceministro de Relaciones Exteriores chino. Y China dijo, nosotros respetamos la soberanía de Ucrania. ¿Y por qué hacen esto los chinos? Porque tienen el otro tema pendiente con Taiwán. Y por último, el presidente de India, Modi, que también tiene buena relación con Putin, le dijo que terminara con toda esta historia, que cuanto antes se pacificara el mundo occidental, sea lo mejor, diciéndole, Putin, convoca a tu consejo de asesores, al gabinete, firmen un acuerdo con Ucrania y terminamos las cosas y empezá a preparar tu retiro ordenado. Eso es lo que le dijo Putin, palabras más, palabras menos. Diego, a ver, espérame un segundito. ¿Dónde estás exactamente? Que se ve muy lindo ahí el... Estoy en un golf club muy cerquita acá de casa. Estoy en Andalucía. En Andalucía estás, mira, muy lindo se ve ahí, ya en el atardecer andaluz. Esperamos un segundito porque tengo ahí el Senado en vivo. A ver si hay quórum. Carlos, confírmame. A ver, ponemos la imagen ahí del Senado. Está la senadora Claudia Abdala, presidiendo la sesión. No está Cristina Fernández de Kirchner. Sí, como yo te había dicho, Maxi, de acuerdo a la información que teníamos, hay quórum en el Senado. Consiguieron los 37 senadores. Recordamos, el Frente de Todos tiene 35, necesitaba 2. Ahí estuvo la ayuda de Rodríguez Sá. Y lo que va a tratar es este proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte. Después hay que ver qué pasa en diputados. Ahí lo tiene mucho más complicado. En principio, con las negociaciones... Claro, ahí se ve que ya bajó la oposición, ¿no? Ahí estaba Naidenov, ahí se lo ve a Adolfo Rodríguez Sá, pero bueno, no hay solamente, está Parrilli, ahí se lo ve a Parrilli. Bueno, es decir, obviamente el 37 lo consiguió los senadores del oficialismo, me imagino más Rodríguez Sá debe haber estado también en la sesión. Ahora lo vamos a... para el quórum. Sí, no está Cristina por ahora, ¿no? Y después bajaron los senadores opositores. Claro, bueno, lo habían adelantado. Los opositores dijeron, esto es para lograr la impunidad de Cristina. Ahora, si el oficialismo consigue quórum, vamos a bajar. Lo que no iba a la oposición es a darle quórum para que toquen el tema. Tal como lo habían adelantado, consiguió el quórum el oficialismo, los 37 senadores, y bajó todos juntos por el cambio, a pesar del comunicado donde dicen lo que busca Cristina con esto es impunidad. Otro tema no menor que se metería también dentro de las cuestiones que se tratan es el nombramiento, la designación de un excuñado de Máximo Kirchner
en la Cámara de Apelaciones de Santa Cruz, que esto también es muy importante para el kirchnerismo y que entra en el despiole de las negociaciones. Ahora, esto del Senado va a ser un show, insisto, un show que instala el oficialismo y que obviamente se va a prender la oposición porque también le conviene en la dialéctica, totalmente alejado de la agenda de lo que pasa, el día a día, de los problemas principales. Y además un show que no tiene ningún efecto práctico, ¿no? Porque después hay que ver si pasan por diputado, y aún si pasan diputado, que se le va a hacer muy difícil. Ahí vi que salió Schiaretti con un comunicado a decir que el peronismo federal no va a avalar esto. Correcto. En diputado. Entonces se le vuelve muy difícil al oficialismo pasar en diputados con este proyecto, pero aún si pasa, ¿después para qué? Para tener la vacante, digamos, porque no... Bueno, no hay posibilidad de nombrar jueces de la Corte. Justamente lo ridículo que dicen está, como vos decías, el cargo que era para... Ay, se me hizo una laguna. El candidato a la procuración. Esperamos un segundito, a Daniel Rafeca. Para que lo tengo a Diego Esteves. Diego, completo con vos, está ahí en España, Andalucía. Completo el tema gas, lo que planteabas con el tema gas. Hay una información de que Alemania está queriendo nacionalizar la principal importadora de gas del país. Hay todavía mucha preocupación sobre el suministro, bueno, obviamente principalmente de Alemania, pero también europeo con el tema del gas ruso. Sí, esto es en Europa Occidental. Europa Oriental, vale decir, todos los países que en su momento estuvieron bajo el dominio soviético, ellos aprendieron en carne propia lo que es convivir con el lobo al lado. Entonces, todos los países de Europa del Este tienen abastecimiento de los gasoductos escandinavos. O sea que ahí no hay ningún problema, ni ningún problema con la electricidad. El problema lo tiene Alemania, que ha hecho una economía totalmente dependiente de Putin. Eso es uno de los graves errores que hay que imputarle a Angela Merkel, haber hecho lo que hizo. Pero bueno, yo no estoy aquí para juzgar a estos funcionarios. La segunda cuestión es que sí, Alemania está camino de la estatización de esta empresa que le compra al por mayor a Gazprom, que es la empresa rusa proveedora de gas, y que por supuesto lo que está haciendo ahora el gobierno de Olaf Scholz, del canciller Olaf Scholz, es dominar completamente por parte del Estado, porque es un tema de interés estratégico. Recién ahora se dieron cuenta los alemanes. De seguridad nacional, te diría ya. A esa altura. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces ahora están estatizando, porque incluso han estatizado Gazprom, ahora van a estatizar la semana que viene esta otra empresa, de manera de tener todo el sector energético controlado. Lo que queda por definirse es cómo queda abastecido el resto de Europa, obviando España y Portugal, que nosotros nos abastecemos directamente de Argelia y de las plantas de regasificación de gas que viene de Estados Unidos. Somos el primer importador de gas de Estados Unidos. Y queda ahora qué pasa con Francia y qué pasa con Holanda, Dinamarca y demás. Eso básicamente son los que están más comprometidos con la falta de gas. O sea, como podés ver, mi querido amigo, no es un panorama muy simple el que nos espera. Es un panorama muy complejo el que se viene muy en el mundo y también con los precios del gas que van a seguir pero muy complicados. Diego, gracias. Sí, te hago esta pequeña acotación, Santi, muy pequeñita, Maxi. No hay que comprar la narrativa terrorista de Putin, porque si no, tenemos hipertensión de por vida. Diego Esteves, gracias, muy amable, como siempre. Diego Esteves, economista ahí en Europa. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como bien decías antes, aquí la gran noticia fue el aumento de la tasa de interés de 3/4 de punto, ¿no? Ya podemos hablar acá de tener un interés de entre el 3 y el 3.25%. Bueno, esto es causa y es consecuencia a la vez de lo que también estaba hablando antes Esteves desde España, que tiene que ver con la noticia que acá ya circulaba por los análisis que está haciendo el Pentágono, de que si bien no tenemos un resultado claro y que casi todos coinciden en que será una derrota de Putin, aunque no se sabe en qué términos, el hecho de que Putin justamente haya anunciado que va a enviar a estos reservistas 300.000 en un principio, yo no tengo información de que sean realmente 1 millón, hasta ahora
siempre se manejaron con 300.000 y que creen los especialistas del Pentágono que van a tardar meses en poder llegar hasta el lugar. Lo que sí causa incertidumbre económica es estirar esta guerra, porque justamente el fin de semana la hipótesis que se manejaba era que Zelensky, el presidente de Ucrania, incluso iba a recuperar la península de Crimea, anexada en 2014, hace ya 8 años, y ya se daba un vuelco triunfalista, una mirada triunfalista sobre lo que iba a suceder en Ucrania. Por eso este anuncio de Putin, sumada a la amenaza nuclear que hoy le dio que hablar al secretario de Estado Antony Blinken en las Naciones Unidas, hacen que justamente la Reserva Federal, o creen muchos acá que hizo que la Reserva Federal no postergara su anuncio de aumentar la tasa de interés por temor a que haya más inflación aquí, a que recrudezca la inflación que viene bajando, aunque no sensiblemente, sí de manera firme, y por esa razón prevén justamente meses bastante duros y hace que le haga la segunda voz Estados Unidos a Europa con el tema del faltante de gas, acá sería con la inflación, y bueno, hace que ya se descarte cada vez menos una recesión importante para el año que viene, para el 2023, en el mundo occidental, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos. Entonces, la gran noticia sería esa, justamente, que la tasa de interés aumentó justamente por los informes que ya tenían aquí del Pentágono de que la guerra, desgraciadamente, para todo el mundo se va a estirar. Claro. Adrián, gracias. Muy completo, como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Estamos cerrando el programa con el dólar contado con liquidación, bien arriba de los 300 pesos. El 311 pesos el contado con liquidación, el dólar bolsa 301 pesos. Está bien, por primera vez supera los 300 pesos. Claro, es un nivel... En las últimas semanas. Claro, desde julio que no se ven estos números, y el blue está más rezagado en 285, pero la novedad, lo importante es lo que está pasando con los dólares financieros, justamente después de que el Banco Central tomó esta medida más restrictiva, y aun cuando dio parcialmente marcha atrás, en el mercado cambiario tiene un impacto. Sí, el Banco Central acumula dólares, pero por otro lado los financieros están un escaloncito para arriba. Gracias a la gente de Baronel, como siempre, me acompaña. Pero mira vos, gracias hoy también estoy solo, querido, pero podemos irnos ¿Cómo donde quiera, nos vamos como quiera. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Che, qué bien. Ahí te puede acompañar, mira. Mira, bueno, vos sabés lo que se prende cualquier cosa. ¿No te ha contado las cosas que hace temprano? el campo de polo las cosas que hace? No, corre pero sale toda la noche, no sé, yo voy a dormir temprano, ¿viste? Soy un hombre... Yo el dato que tengo es que corre... estoy grande. Corre potranca, sí. Ah, sí. Sí, de vez en cuando. Bueno, está muy elegante. San Isidro. Vos tenés un look más de San Isidro. Hoy sí, vos también, no te hagas... ¿Dónde jugás al tenis vos? ¿En qué zona? No, allá en Pacheco. Ay, es zona norte, ¿no? Pacheco Golf y todas esas cosas. No, Pacheco. No te hagas, te queda muy bien, querido. Vámonos bueno, Maxi. Se quedan con Roberto en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Buen programa, Está relajando.